Dentro de las etiologías de la poliartritis podemos encontrar entre las causas infecciosas las causas virales. Los virus más comúnmente implicados son el virus de la hepatitis B, hepatitis C, parvovirus, entre otros. Como otras causas podemos encontrar a la artritis reumatoidea, a la cual vamos a hacer referencia en esta clase. Dentro de las espondiloartropatías dijimos que la artritis psoriática podía tener una forma de presentación como poliarticular, y algunas enfermedades reumatológicas, enfermedades del tejido conectivo, cuando presentan manifestaciones articulares también lo pueden hacer en forma poliarticular, como son, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome Sjögren, los cuales también vamos a hacer referencia en esta clase. En la evaluación de un paciente con poliartritis es de fundamental importancia realizar una historia clínica completa y un examen físico también completo y exhaustivo que en muchos casos nos va a orientar en las posibles causas. Es importante ver la presencia de sinovitis e inflamación de las articulaciones con la presencia del líquido articular. Si no hay sinovitis, pensar que a lo mejor puedan haber puntos dolorosos y hablamos de una probable fibromialgia o una bursitis, una tendinitis. Ahora, si nos encontramos frente a esta sinovitis, es importante reconocer la duración de los síntomas. Si estos síntomas se presentan por más de 6 semanas, debemos pensar en una enfermedad reumatológica sistémica, como podría ser una artritis reumatoidea, y en estos casos va a ser importante ir al estudio de la misma con el factor reumatoideo, péptido citrullinado y con un estudio más exhaustivo que vamos a ver más adelante. Si esta tiene menos de 6 semanas de duración, podemos plantearnos en las artritis virales que habíamos nombrado anteriormente, donde es importante ir a buscar aquellos virus que son más frecuentes, o pensar que podamos estar frente a una enfermedad reumatológica temprana, ¿sí? Si bien la etiología de la artritis reumatoidea aún permanece sin resolver, es un área permanente de estudio debido a que el hecho de poder conocer la fisiopatogenia permite descubrir nuevos targets terapéuticos. Si bien no se conoce exactamente cuál sería el disparador inicial de la artritis reumatoidea, se sabe que pueden existir diferentes tipos de antígenos que podrían clasificarse como en autoantígenos o antígenos externos, como podrían ser bacterianos, virales, que en pacientes que tengan cierta predisposición genética, esta predisposición genética se ha relacionado principalmente con el HLA-DR4 positivo o con el HLA-DRB1. Frente a esto se genera una respuesta inmune con una reacción inflamatoria, lo que lleva a la activación de células plasmáticas y principalmente a la activación de los linfocitos T. Todo esto va a producir infiltración a nivel de la sinovial que va a llevar a la formación de un constante tejido de granulación por activación de los fibroblastos, además de la gran liberación de citoquinas que producen estas células activadas. Dentro de estas citoquinas tenemos interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, entre otros. Este permanente desarrollo de inflamatorio es lo que lleva a producir tanto manifestaciones generales por la liberación de citoquinas, como es lo que produce la destrucción articular y ósea, que es lo que forman los principales síntomas de la artritis reumatoidea.
La inflamación sinovial persistente produce edema con hipersensibilidad y limitación en la articulación, llevando todo esto posteriormente a la destrucción ósea, secundaria a esta sinovitis persistente. A su vez también produce una debilitación de los ligamentos con inflamación de las vainas tendinosas, lo cual genera inestabilidad en las articulaciones y favorece al desarrollo de las deformidades articulares y todas las complicaciones que surgen a partir de esta sinovitis persistente, como son las que podemos observar acá. La artritis reumatoidea es una enfermedad que puede presentarse con múltiples manifestaciones extraarticular a nivel de diferentes órganos. Estas pueden producirse por la propia enfermedad, pueden producirse asociadas a vasculitis o en algunas ocasiones incluso se han visto que son asociadas como a efectos secundarios de los fármacos que se utilizan para su tratamiento. Hasta un 50 o un 80% de los pacientes se van a presentar con síntomas constitucionales como son la fatiga, malestares musculoesqueléticos, entre otros, los cuales se producen debido a la liberación de citoquinas que genera el estado inflamatorio. A nivel subcutáneo aparecen los que se denominan los nódulos reumatoideos. Generalmente se producen subcutáneos en las zonas de apoyo, aunque también pueden producirse en otros órganos como son los nódulos pulmonares. Muchas veces estos nódulos pulmonares son asintomáticos y son un hallazgo casual en alguna radiografía de tórax que se realice o pueden eventualmente producir algunos síntomas como son tos seca, irritativa, con esputo hemoptoico o incluso en algunos casos alguna falta de aire. Como otras manifestaciones pulmonares pueden aparecer el derrame pleural, la pleuritis en muy pocos casos y la fibrosis pulmonar intersticial, la cual puede también estar asociada a algunos fármacos que se utilizan para el tratamiento, como son por ejemplo el metotrexate. Bien, como otras manifestaciones, hasta un 45% de los pacientes pueden tener alguna manifestación neurológica en el curso de su enfermedad y estas pueden ir desde neuropatías por atrapamiento, como son el síndrome del túnel carpiano, las cuales se producen por la sinovitis persistente y las deformidades articulares. Esto les puede generar síntomas sensitivos, síntomas motores o evolucionar incluso hasta formas más graves como serían las mononeuritis múltiples. En el ojo pueden producirse las escleritis que se manifiestan con enrojecimiento y dolor ocular y que en algunos casos incluso podrían llegar a producir alteraciones visuales. Muchas veces se los ha asociado también con amiloidosis secundaria. También se ha descrito el denominado síndrome de Felty, que es la presencia de esplenomegalia, artritis y leucopenias, principalmente neutropenias, lo cual podría ser una manifestación hematológica. Estos pacientes tienen entre 1,5 a 8 veces más riesgos de presentar enfermedades linfoproliferativas, principalmente asociados a los linfomas de células B. En algunos casos también se han visto asociaciones con vasculitis reumatoideas y estas son algunas de las manifestaciones extraarticulares que podemos encontrar. Con respecto a los datos de laboratorio, podemos encontrar en el hemograma una anemia que generalmente va a responder a las características de una anemia de enfermedades crónicas, salvo que a esto se sume alguna otra causa de anemia.
Los reactantes de fase aguda van a encontrarse elevados en la actividad de la enfermedad, tanto eritrosedimentación como PCR, y la PCR es un biomarcador de actividad de la enfermedad, por supuesto en combinación con la clínica del paciente. A su vez, los altos niveles de la misma se han asociado a mayor número de erosiones óseas. Es importante controlar el hepatograma del paciente, principalmente por efectos adversos que pueda producir la medicación, como ya lo vamos a ver más adelante, y cuando es necesario hacer una punción del líquido articular, las características de este es que van a ser de tipo inflamatorio. Bueno, el factor reumatoideo es un anticuerpo que se solicita y que no es específico de artritis reumatoidea, ya que se ha visto que hasta un 5% de las personas sanas o hasta incluso un 10 a un 20% de los mayores de 65 años podrían tener este factor reumatoideo positivo, al igual que en algún otro tipo de patologías como infecciones, enfermedades del colágeno, entre otros. Por lo tanto, si bien forma parte de los criterios diagnósticos, este positivo por sí solo de forma aislada no haría diagnóstico, sí cuando está en conjunto con el resto de la clínica del paciente. Si bien es importante recalcar que los títulos altos del factor reumatoideo se han asociado a afectaciones más graves, progresivas y extraarticulares. El péptido citrulinado también se encuentra positivo en el 70% de los casos, suele aparecer de forma más temprana y es más específico de la artritis reumatoidea, aunque no debemos dejar de recordar que hasta un 1,5% de las personas sanas podrían tenerlo positivo. Dentro de las drogas más utilizadas para la artritis reumatoidea tenemos los AINES. Si bien es importante destacar que estos alivian los signos de inflamación y el dolor, pero no influyen en la progresión del daño radiológico. Es por eso que estos medicamentos no deben demorar el uso de los DIMAR o drogas modificadoras de la enfermedad. Siempre debemos tener muy en cuenta que aparte estos en su uso crónico y prolongado a largo plazo tienen efectos adversos, como pueden ser principalmente a nivel del aparato gastrointestinal o a nivel renal. Los avances en mi conocimiento en la patogenia de la artritis reumatoidea ha permitido que se desarrollen múltiples fármacos biológicos, los cuales están dirigidos contra las diferentes citoquinas o los diferentes mecanismos de acción que se han ido involucrando en la artritis reumatoidea. Entre ellos, los principales son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, otros como los que inhiben a la señal coestimuladora de los linfocitos T, la inhibición de la actividad de las células B, de la interleuquina 6, entre otros. Estos tienen diferentes formas de acción y están indicados en aquellos pacientes que no han respondido durante un tiempo apropiado, entre 6 a 12 meses, a dosis máxima del metotrexate o que tengan alguna intolerancia a alguno de los DIMAR.